El TDAH es una condición clínica. En realidad mucha gente discute de que existe o no existe el TDAH, o sea, como entidad clínica existe. Es verdad que el nombre que le demos, eso es lo que puede haber mucha discusión, porque hay muchos científicos, mucha gente que se dedica a la clínica que critica la forma en cómo lo hemos etiquetado. Hay niños que tienen condiciones del neurodesarrollo que su maduración cerebral no llega a darse adecuadamente y provoca dificultades en autorregulación, en la parte de la memoria de trabajo, la capacidad para manipular información, para planificar tareas, etcétera. O sea, eso está delimitado, o sea, existe ese tipo de cuadros clínicos. A veces esos términos clínicos o psiquiátricos es un constructo que ya está muy metido en nuestra sociedad. Es lo más emocionante ya a estas alturas. ¿Luego de cuántos años, dijo, profe? ¿De qué? De De ser docente. 14 años. 14 años, lo más chévere de toda esta experiencia. O sea, en verdad, estar dentro de la academia, o sea, a uno le da la idea de una realidad Ujú, que en teoría uno debería ser esta parte activa de cambiar lo que nosotros nos formamos. ujú. Pero a veces uno siente que hay muchas limitaciones. Una de las cosas que yo sí creo que, que podemos conseguir desde adentro, y es lo que los estudiantes valoran, es mucho que, que hay docentes que pueden ser, o sea, que son profesionales, que aplican su área, entonces lógicamente podemos transmitir un montón de cosas de lo que Ah, realmente ok. es la profesión. Porque lamentablemente muchos profesores que tal vez son más académicos tienen su fuerte en el conocimiento, pero a veces no es suficiente. O sea, Claro, la manera, por ejemplo, de entender neuropsicología es, por ejemplo, aplicando con pacientes. O sea, claro. no hay forma de, o sea, uno puede leer un libro y es interesante, pero otra cosa es enfrentarse a pacientes que tienen un problema ya a nivel neurocognitivo. Y muchas veces pasa también, o me ha pasado también a mí en consulta, que uno tiene que improvisar con ciertas cosas, ¿no? O sea, a veces me ha ocurrido que la teoría dice una cosa, pero chuta, ya en la parte práctica, el tratamiento con el paciente como que hay cierta limitante, entonces como llegar a improvisar con cierta información es adecuado, porque como digo, la parte académica puede ser muy rígida y a la final lo que se necesita con los pacientes es tener esa flexibilidad, ¿no? No, y sobre todo que desde la investigación, por ejemplo, siempre se dice, o sea, uno puede ser clínico, por ejemplo, yo estoy haciendo mi estudio doctoral desde lo clínico, que a veces la gente antes le veía como que la investigación solo es, no sé, aplicando cosas y tal en alguna universidad. En cambio ahora se hace mucho la parte clínica, la Claro. investigación clínica, que es la forma en cómo uno puede dar a entender cosas desde la realidad profesional. Y una de las cosas, por ejemplo, que he ido aprendiendo en experiencia es que la, en realidad la persona que cree que lo que lee es lo que hay que hacer, Ujú, ya estamos mal, ok. porque no, las cosas no son estáticas en el conocimiento. Entonces la idea es que uno cuando investiga se da cuenta que uno llega a ser crítico y ese es el objetivo de avanzar en el conocimiento. Ujú. Es que si uno se pregunta cosas sobre lo que uno hace con los pacientes, eso hace que a veces nos toque improvisar en técnicas, lógicamente con conocimiento de base, pero que nos hace improvisar cosas y ese improvisar cosas nos hace que se prenda una luz y nos diga, Claro. pero me pareció interesante porque parece que por acá puede ser muy bueno enfocar una terapia, por ejemplo. Claro. Y eso, hay cosas que eso no nos dice un libro. Ujú, Entonces siempre en totalmente. investigación nos hablan mucho de eso. O sea, si es que uno aplica cosas, siempre apliquemos técnicas, estrategias que estén fundamentadas científicamente, pero también en ese camino vamos a encontrarnos con un montón de preguntas Ujú. y si es que somos muy críticos en ese sentido, seguro estamos apostando mucho más al Claro. conocimiento de esas técnicas y podemos abrir más el campo de trabajo en eso. Y lo que pasa también puede ser un poco contradictorio contra las normas sociales de hoy en día de no dudar de uno mismo, ¿no? Pero todo lo contrario, creo que es importante dudar hasta de lo que se lee precisamente para hacer este ejercicio de Claro, desarrollo de este pensamiento crítico. el que no duda sobre su trabajo
yo creo que debe pensarse o repensarse lo que está Sí, haciendo en su profesión, totalmente. porque lamentablemente la gente, y a mí me pasa mucho en la parte, o sea, con pacientes neurocognitivos con alteraciones, por ejemplo, chicos con autismo, chicos con TDAH, en personas adultas, por ejemplo, con daño cerebral, con enfermedades degenerativas. O sea, es un mundo que en verdad está muy investigado, pero falta muchísimo por conocer. Claro. Entonces, lógicamente, si es que yo creo que lo que estoy aplicando, eso es lo que hay que hacer, Y hay una... y hay una limitante porque seguramente no estoy consiguiendo aplicar la misma técnica con todos los pacientes Claro. como uno creería o Ujú. quisiera que fuera tan sencillo para decir como si fuera una receta médica, que no digo que pase lo mismo porque los médicos les pasa lo mismo, que tienen que jugar mucho a veces con las dosis de fármacos, con un fármaco u otro, Claro. las contraindicaciones, etcétera. Lo mismo pasa en nuestra área. Entonces yo creo que mientras uno más crítica tenga sobre lo que también estamos haciendo, creo que ahí está la clave para avanzar sobre el conocimiento y aprender tal vez nuevas cosas. Y qué importante es eso, porque bueno, para ir entrando también un poquito en materia y decirles, comentarle a la gente que nos escucha cómo vamos a manejar el podcast de hoy, le propuse a Felipe hablar sobre ciertos temas de la neuropsicología que son importantes, creo que mucha gente conozca. Felipe me propuso ciertos temas que ya les voy a decir a continuación sobre las realidades de realidades clínicas, perdón, sobre el TDAH, buenas prácticas en TDAH y TEA y otros trastornos del neurodesarrollo y pseudoterapias en tratamientos neuropsicológicos, que me parece bueno, son temas muy amplios, no sé si los logremos tocar de cómo queremos el día de hoy, pero más o menos para que la gente sepa cómo vamos a manejar el podcast de hoy, que es un nuevo formato de dar cierto tipo de clases o ser más informativos con temas en concreto, ¿no? Y esto me lleva a abrir la pregunta también para ya entrar en materia sobre lo que usted acaba de decir de dudar. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos mucho en tema de redes sociales pseudo información donde las personas se apropian de ciertos conceptos, que digo yo, ciertas etiquetas, ¿no? Que dicen, ah, chuta, entonces 5 pasos para saber si eres ansioso. Ven, ay, sí soy. O 5 pasos para ver si tu hijo tiene TDAH, ¿no? Entonces, creo que precisamente esa información muy limitante, precisamente como usted dice, también juega un papel en contra, ¿no? Del ser humano cuando desde la práctica clínica, podemos darnos cuenta de que cada caso es un caso y de que ciertos criterios diagnósticos de una persona pueden estar relacionados con otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos inmiscuirnos ya dentro de, por ejemplo, el tema de los trastornos del neurodesarrollo para hacer una buena evaluación clínica y no simplemente encasillar a una persona que en algún momento se portó mal en el colegio y le dijeron no es hiperactivo y le medicaron para toda su vida y le acabaron haciendo un daño, que hay muchos casos que pasa eso, ¿no? A ver, yo creo que hay que puntualizar tal vez algunas cosas. Primero, yo sé que ahora las redes sociales es una herramienta fundamental dentro de hasta de la atención de servicios de médicos, de psicológicos, y claro, como uno está enfocado mucho en eso, uno llega a ver un montón de publicidad o de gente que muchos lo hacen desde su experiencia clínica, pero tal vez mucha gente lo hace desde un conocimiento, tal vez de lograr enganchar a la gente con esto que decimos. O sea, yo a veces cuando trabajamos mucho en redes sociales me he dado cuenta que nosotros como clínicos nos cuesta mucho encasillarnos en ese punto que la gente nos dice, pero no tienes que transmitir la información súper sencilla, con cosas Digerible. exacto, digerible y además con estas cosas que llame la atención a la gente. Para mi forma de ver y para mi equipo ha sido muy difícil conseguir eso porque nos hemos dado cuenta que no es tan sencillo. Ujú. O sea, porque a veces podemos caer en eso, en ser muy simplistas en la forma en cómo determinamos cosas que son muy complejas Ujú. y tal vez encontrar esa línea media es lo que cuesta. De ahí de que nosotros creemos que la información que mucha gente da es muy valiosa porque ayuda lógicamente a que la gente común conozca sobre temas muy complejos, pero a veces sí puede haber este punto en donde no sabemos filtrar o discernir qué información, Dar y cual no. exacto, cuál es una información que es realmente válida, Claro. a qué información tal vez ya caemos mucho en esto de la parte de lo pseudo científico, en donde nos pueden decir cualquier cosa del TDAH, del autismo, de cosas que hacemos en salud mental y que la gente que trabajamos en la clínica
criticamos y decimos, pero es que si fuera así, tan sencillo como la gente lo plantea, mucha gente capaz no va a ir al psicólogo porque va a pensar que, bueno, ya aquí están las estrategias que tengo que aplicar. Claro. Eso es lo complicado. O sea, yo creo que lamentablemente, así como las redes sociales ha sido una herramienta fundamental dentro de la salud, de compartir conocimientos, hay la otra contraparte que también estamos llenos de mucha desinformación en el tema de salud mental y eso sí limita mucho nuestro trabajo. Claro, y de hecho es algo que el otra vez yo puse un tweet que estaba pensando sobre el efecto negativo que causa la sobreinformación, ¿no? Porque precisamente al estar todo el tiempo pasando continuamente una información a otra, lejos de ayudarnos de esto, parece que sí, bacán, estamos más informados hoy en día, pero no, o sea, no nos damos el espacio suficiente incluso para profundizar sobre la información que estoy adquiriendo. Y como usted dijo al inicio, no dudar de eso, será verdad, contrastarlo, sacar mis conclusiones, y es algo que hoy en día no pasa y que mucha gente al apropiarse de ciertos términos o ciertas cosas de hoy en día me pasa mucho con gente, e incluso yo he caído lamentablemente en citar a TikTok o a un reel de Instagram como fuente de información, ¿no? Es que yo vi en TikTok o es que vi en reel, entonces, y no es así. Me pasa también, por ejemplo, no sé si a usted le ha ocurrido esto en consulta, seguramente sí. Una vez llegó una paciente a mi consulta y me dijo que, oye David, ayúdame, es que no sé qué tengo. Ok, cuéntame, ¿no? Terminé con mi pareja, mi papá se fue a Estados Unidos, no tengo una buena relación con mi mamá y estoy desesperada, no siento que no encuentro un rumbo a mi vida, no sé qué tengo. Y así como tienes que eres humana y que todo lo que está pasando a tu alrededor te está afectando. Ahora vamos a trabajarlo por partes, ¿no? Entonces, como que la gente quiere un diagnóstico rápido para tener esa sensación de seguridad y decir, esto me está pasando, entonces obedezco a esta etiqueta y ya no tengo que hacer algo mucho más complejo y profundo, como quizá es ir a la terapia o hacer una evaluación más compleja, ¿no? En el tema de neuropsicología nos pasa mucho esto con el tema del famoso TDAH. O sea, Y vamos entrando en El, materia. el TDAH es una condición Ujú, clínica. O sea, en realidad mucha gente discute de que existe o no existe el TDAH. O sea, como entidad clínica existe. ujú. Hay marcadores biológicos que se están estudiando y tal. Es verdad que el nombre que le demos, eso es lo que puede haber mucha discusión, porque hay muchos científicos, mucha gente que se dedica a la clínica que critica la forma en cómo le hemos etiquetado a El este constructo, trastorno. digamos, de... Exacto. ¿Ya? Ajá, Porque ok. sí es verdad, es como decir que es el autismo, pues ya nos dan las características, pero a veces el decir trastorno por déficit de atención con hiperactividad es como que encasillarnos en dos cosas que la gente, cualquiera puede etiquetarse, cualquiera puede etiquetar a alguien más con un O sea, diagnóstico a así. lo que usted se refiere es que como condición clínica y, digamos, estas conductas visibles de una persona, eso existe. Existe. Lo que es un poco ambiguo es el nombre. Exactamente. O Claro. sea, hay personas, hay niños que tienen condiciones del neurodesarrollo que sí, que su maduración cerebral no llega a darse adecuadamente y provoca dificultades en autorregulación, en la parte de la memoria de trabajo, la capacidad para manipular información, para planificar tareas, etcétera. O sea, eso está delimitado, o sea, existe ese tipo de cuadros clínicos. Lo que pasa es que hay mucha discusión si es que se le tendría que llamar como tal un término que, bueno, no sé qué tanto pueda cambiar. A Ujú. veces esos términos clínicos o psiquiátricos es un constructo que ya está muy, muy, muy metido en Ujú. nuestra sociedad que difícilmente podrá cambiar. Puede cambiar. Siempre el tema esto de los manuales diagnósticos van cambiando. Por Ok. ejemplo, el tema de las famosas demencias. Ahora se habla mucho del trastorno cognitivo mayor y tal, como para englobar mucho esta heterogeneidad de las demencias, etcétera. Entonces van cambiando. O sea, yo creo que sí puede haber la posibilidad. Sin embargo, a veces en la parte clínica nos sentimos como que como camisa de fuerzas. Un ejemplo, cuando nos llegan pacientes que tienen que hacer trámites para procesos legales o procesos del tema de la discapacidad y eso es en donde nos dicen, usted tiene que poner un diagnóstico que está en el CIE-10 o en el DSM-5 o si no, no vale. Y claro, a Ujú. nivel neuropsicológico nos pasa que trabajamos mucho con diagnósticos sindrómicos. Y claro, nuestros diagnósticos sindrómicos no están en ningún manual Ujú. diagnóstico clásico. Entonces nos toca como que hacer un rompecabezas para intentar ver dónde calzaría el diagnóstico que estamos dando para eso. Lógicamente, el tema de un TDAH, el autismo, son entidades bastante claras, pero hay muchos diagnósticos clínicos en neuropsicología que no se pueden o no son fáciles Ujú. etiquetarlos dentro de los manuales que comúnmente conocemos. Ujú.
Eso es lo que nos ha llevado mucho a que la parte del trabajo clínico que hacemos sea a veces muy difícil, porque la gente, nos llega mucha gente adulta, que sí es verdad, existe mucha gente que no ha sido diagnosticada desde siempre con TDAH. El TDAH es una condición del neurodesarrollo, no es algo que aparece cuando tenemos 15 años, cuando tenemos 20 años, no es así. Si aparece a los 15 o 20 años, hay que repensarse por qué motivo es, y eso no, seguramente no es un TDAH. Pero hay mucha gente que si nos llega a la consulta y nos dice, yo toda la vida he tenido estas dificultades, en la escuela me costaba mucho aprender, me costaba mucho concentrarme, me olvidaba las cosas y tal, y ahora sigo siendo igual. Por ejemplo, es una condición que puede estar explicada por un TDAH del desarrollo. El problema que a veces les digo a la gente adulta, les digo, pensemos qué tan favorable es que yo le diga a usted que tiene TDAH, o simplemente le voy a decir a usted que hablemos sobre los síntomas que está presentando actualmente y lo que tiene que trabajar. Claro. Porque si supiéramos que hay un tratamiento específico para el TDAH, sí, existen fármacos para el TDAH específicos y que puede ayudar en base a ese diagnóstico. Pero gran parte de los diagnósticos no funcionan así. Claro. Es más bien trabajar por los síntomas que están afectando funcionalmente a las personas. Y hay un estudio interesante que dicen que así como hay un grupo importante de personas que necesitan la etiqueta para funcionar mejor, hay el otro 50% de personas que es devastador cuando les dicen que tienen un TDAH, por ejemplo, en adultos. Claro. Entonces, claro, manejar esas cosas también es importante dentro de la parte clínica. Y creo que estas realidades clínicas que es muy importantes que vemos ahora sobre, seguramente no es únicamente sobre el TDAH, sino sobre varios trastornos clínicos, a nivel neuropsicológico que pueden presentar estas dificultades, ¿no? Pero hablando específicamente del TDAH, sé que quizá la pregunta va a ir en contra de cómo iniciamos, pero ¿cuáles serían esos criterios diagnósticos a un poco más significativos a los que podemos sí parar bola, por así decirlo, tomar en consideración para decir que una persona sí tiene TDAH? Porque como usted dice, quizá si se desarrolló a los 15, 20 años, quizás solo sean síntomas debido a situaciones en específico, ¿no? Pero cómo llegar a cuáles son esas herramientas de evaluación que se lleva a cabo para diagnosticar a una persona con TDAH y según eso también marcar el rumbo de su tratamiento, sea a nivel farmacológico también o solo clínico. A ver, es importante determinar cosas. Existen criterios diagnósticos. Yo no voy a hablar de los criterios diagnósticos porque puede que suene medio feo, pero ni sé exactamente lo que dice el DSM-5 o el CIE-10. Ya, puede parecer feo porque la gente va a decir, pero si es que es clínico, Y no sabe. ¿cómo que no sabe? Claro. Es porque en realidad nosotros nos basamos mucho en la parte neuropsicológica. Primero, sabiendo que el TDAH es un trastorno neurocognitivo. Ujú. No es un diagnóstico psiquiátrico en teoría. El problema es que esa parte es un tema tan complejo de explicar que ahora mismo ya se habla de la neuropsiquiatría. Ujú. No sé si han escuchado, pero ahora ha habido siempre discusión a lo largo de la historia entre la neurología y la psiquiatría, en qué es neurológico y qué es psiquiátrico. Ahora ha llegado un punto en el que lógicamente sabemos que hay Se una pueden base, converger. hay una base biológica en gran parte de los trastornos psiquiátricos, entonces se habla mucho de la neuropsiquiatría. Entonces nosotros decimos que el TDAH es un trastorno neurocognitivo y es un trastorno neuropsicológico. Por ende, los neuropsicólogos somos personas fundamentales dentro del diagnóstico y de la intervención, Ujú. que se hace mucho el trabajo con los neuropediatras y con también psiquiatras infantiles. Nosotros hablamos mucho de los diagnósticos dentro del TDAH o los criterios o la sintomatología, es que primero saber que la atención es una función que es como base para un montón de procesos. Y la atención puede variar muchísimo en una persona y otra. O sea, aquí mismo nos puede estar pasando que el rato que usted está hablando yo me despisté con un pensamiento o yo estoy hablando y usted está viendo otra cosa, y lógicamente la atención se dispersó. Ujú. Entonces, a veces es muy difícil medir la atención clínicamente. Ujú. Uno tiene que valorar mucho el impacto que tiene esa función sobre el día a día de las personas, en este caso de los chicos. Los diagnósticos se basan primero a partir de los 7 años. Antes de los 7 años no se recomienda que se haga un diagnóstico, a pesar de que los manuales hablan de que desde los 5 años se puede diagnosticar. Yo discrepo eso porque en realidad entre los 5 y 7 años es una etapa crítica de maduración cerebral en donde la parte prefrontal que se encarga del control atencional todavía está en maduración. Entonces a veces puede haber falsos positivos que nos pueden llevar a determinar diagnósticos erróneos. Entonces yo pienso que a los 7 años podemos determinar con mayor certeza ese tipo de diagnósticos. Después de que
la sintomatología tiene que ir más allá de un déficit de atención y de una hiperactividad. La hiperactividad también es muy común en los niños, en el sentido de que los niños son muy, muy activos, sobre todo los varones. Entonces, es muy común que la gente diga, ah, pero es que es muy movido, entonces ya eso es Tiene hiperactividad. TDAH. Exacto. Hay que considerar que ese déficit de atención tiene que implicar problemas en la parte funcional del niño en el aula, por ejemplo, en donde los niños parece que no escuchan cuando se les habla, les cuesta mucho seguir instrucciones. En casa la familia dice, sí, en realidad está muy disperso todo el tiempo hay que llamarle la atención 2 veces para que haga alguna cosa, se olvidan frecuentemente las cosas que están haciendo, eso es muy común. ¿Por qué? Porque hay que pensar que el TDAH no es solo función atencional, el TDAH también es función ejecutiva. Niños que tienen muchos problemas para planificar, para organizar sus tareas, típicos, se olvidan constantemente, hacen perder las cosas en el aula, son desorganizados en el día a día, etcétera. Entonces, todo eso nos da la idea de cómo está la función tanto en el rendimiento escolar como en la casa, que es muy común lo que dice, tiene que haber una afectación funcional. Si es que no hay afectación funcional, tenemos que pensar más allá y decir, bueno, si no está afectando a su funcionalidad, ¿cuánta gente es distraída y cuánta gente dice toda la vida, yo he sido distraído, nunca me han diagnosticado, yo he sido distraído, pero tengo una vida normal? Y es lo que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? A la gente que quiere también escuchar el otro podcast, pues pueden irlo a buscar. Eh, Creo que precisamente cuando hablamos de funcionalidad no necesariamente responde a un deber moral o social, ¿no? Sino que esa persona se sienta cómoda en sus actividades, en su conducta, ¿no? En su funcionalidad y si encuentra pues una satisfacción y no afecta a terceros, creo que es... Es una cosa que nos pasa mucho con los papás, porque sabemos que el TDAH es una condición genética, ¿ya? No genético, no directamente asociado con que todo se va a heredar, genético en el sentido de que pues se han hecho muchos estudios y que avalan que más posibilidades hay de que el TDAH se asocia con una mayor predisposición genética a desarrollar la alteración. Y eso en parte está explicado mucho por factores heredados. Es muy común los niños con TDAH que tengan un papá o mamá que tengan condiciones similares. Diagnosticadas no, porque eso pasaba mucho que antes no se diagnosticaba, pero a veces eso hace que cueste mucho el diagnóstico cuando los papás nos dicen, yo no estoy de acuerdo que a mi hijo le digan que tiene TDAH, yo también tengo las mismas dificultades, a mí no me han dicho que tengo TDAH, pero yo funciono muy bien. La cuestión es que la gente no entiende que así como hay gente que no sabemos en verdad por qué pasa, que hay gente que se adapta mejor a las dificultades que ha tenido en el desarrollo y funcionan mejor, pero lamentablemente hay otras posibilidades de que eso no ocurra y que pueda asociarse mucho con consumo de sustancias, con trastornos conductuales, trastornos emocionales. Eso es muy común, o sea, en adultos, el momento en el que sabemos que el TDAH es una condición, podemos decir, crónica, en el sentido de que va a estar siempre con la persona. Más del 50% de chicos que han sido diagnosticados con TDAH lo van a tener toda la vida. Eso implica de que no es una condición que va a manejarse adecuadamente en las niñas y que después ya eso va a ser pasajero. No, hay un montón de gente que van a estar apoyo psicológico y psiquiátrico muchas de las veces a lo largo del tiempo, porque lamentablemente, si hablamos de la parte científica, a nivel frontal aparentemente no llegan a configurarse correctamente los circuitos cerebrales, llega un punto en el que ya se configura de tal forma que así vamos a seguir siendo. Es como la personalidad, o sea, llega un punto en el que ya cambiar nuestra forma de ser es muy, muy difícil, porque ya los circuitos se han venido como que a estructurar. Claro. Lo mismo pasa con el tema de esas condiciones del TDAH, el autismo igual. ¿Qué ocurre después? Que a veces en la vida adulta la sintomatología cambia, ya no somos tan distraídos, ya no somos tan, digamos, con típica dificultad del TDAH como la gente lo etiqueta, sino es muy común a veces ya problemas en la regulación emocional, en la regulación conductual y aparecen muchos trastornos A emocionales. nivel emocional, ¿cuáles son esas características que se Es pueden muy evidenciar común, de las personas? es muy común en la vida, por ejemplo, en la adolescencia, en la vida adulta, es muy común trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, ¿ya? Y por eso ya en la vida adulta a O sea, veces. estamos hablando de una patología dual ya también que se puede desarrollar. Claro, a veces la cuestión ahí es difícil poder saber, por eso es que ¿Qué provoca cuando, qué? exacto, cuando llega gente adulta a nuestra consulta es intentar identificar por qué tiene este problema la persona. Wow. En teoría, podríamos decir que el TDAH, si es que es una falta de regulación cerebral, dopaminérgica o algunos circuitos frontales, la lógica es que eso va a repercutir en nuestra regulación emocional y conductual y eso a largo plazo va a estar siempre ahí. Claro. El problema es que después, cuando la gente adulta llega a consulta pensando que tiene o no tiene TDAH,
a veces es difícil poder saber si es que esa condición es algo explicado directamente por un TDAH no resuelto o en realidad hay mucha gente que tiene desde siempre también condiciones Claro. que le predisponen, por ejemplo, a un trastorno ansioso, un trastorno depresivo y a veces ahí es un poco Y eso es difícil. muy curioso porque a mí me pasó, recuerda que hablábamos del tema esto de las adicciones, de las clínicas de rehabilitación. Yo tenía un amigo que se llama Juan, Juan Astudillo, le mando un saludo por si llega a ver esto. eh, y él tenía una personalidad muy peculiar para mí, o sea, una persona íntegra, un buen ser humano, un excelente ser humano. Yo muchas veces me preguntaba qué hace aquí él. Y cuando estábamos en la clínica compartimos muchas cosas, pero él era una persona como que tendía mucho a sobrepensar las cosas. O sea, yo creo que todas las personas que están escuchando, viendo este podcast, van a decir, ya, es que yo sobrepienso, pero ya a un nivel quizá que esos pensamientos le generan realmente un sufrimiento a esa persona. Entonces, con el tiempo, cuando ya salimos y todo eso, me llegó a decir que se ha hecho fue al psicólogo, y una evaluación todo, y que le habían diagnosticado eh, como un trastorno obsesivo compulsivo, pero ya al nivel, estamos hablando patológico, ¿no? Entonces, ahí yo recordé bueno, él aparentemente llegó a la clínica por consumo de sustancias, ¿no? Pero cuando me dijo eso, ahí me surgió la pregunta, ¿qué provocó qué? O sea, realmente el calmar sus pensamientos, más bien encontró como un refugio en la sustancia y lamentablemente se desarrolló una adicción o a partir de la adicción pues se desarrolla esto, ¿no? Entonces creo que marcar esa diferencia, chuta, es una línea muy delgada que no marca una diferencia clara, ¿no? Es complejo, es complejo. Por eso yo, por ejemplo, en adultos que nos llegan a consulta neuropsicológica, normalmente nosotros lo que hacemos es valoramos, vemos. O sea, el problema es que la gente, no sé si todavía sigue pensando que tenemos herramientas diagnósticas de TDAH y no es así. Es como el TDAH, el autismo, gran parte de los trastornos del neurodesarrollo, no existen pruebas específicas ni diagnósticas. Pueden haber certificaciones que un montón de gente hace y con el respeto de todo el tema de formaciones, porque eso no podemos. Yo me he llegado a dar cuenta que uno puede llegar a ser crítico en ese sentido, pero también nos damos cuenta que, claro, cada uno agarra las herramientas que tiene según su criterio profesional, crítico, ético, y hay otras cosas que lamentablemente el mundo actual nos lleva a eso también, o sea, a decirnos cualquier cosa, a formarnos en cualquier línea, a veces sin ninguna evidencia, etcétera. Hay muchas certificaciones, hay muchas supuestamente pruebas que ayudan al diagnóstico del autismo, del TDAH, pero no es cierto. O sea, el diagnóstico sigue siendo un diagnóstico clínico. ¿Y eso qué implica? Implica que en realidad el diagnóstico tiene que hacerlo gente, primero desde el área clínica, que tenga conocimiento de la sintomatología, de los signos patológicos que tiene un chico con autismo, que tiene un chico con TDAH. Entonces, eso es lo que nos ha llevado muchas veces a que el diagnóstico sea muy complejo. La gente adulta a veces llega pensando que le vamos a aplicar alguna prueba específica de TDAH y cuando le aplicamos pruebas neuropsicológicas para valorar procesos cognitivos, la gente como se queda así como que no pensé que era esto la prueba que me llega a determinar si tengo o no tengo TDAH. Claro, y esas cosas son a veces difíciles de explicar a la gente, pero creo que la gente adulta sobre todo como que entienden mucho mejor esa perspectiva de decir, perfecto, me está diciendo en realidad que yo tengo condiciones de un TDAH no resuelto, pero me está diciendo también que ya eso ya no es tan importante, porque ahora lo que interesa mucho es qué síntomas estoy teniendo. Entonces es muy común que yo remita a psicología clínica para trabajar la parte ya terapéutica específicamente, porque claro, veo a pacientes que están súper desregulados a nivel emocional, a nivel conductual, entonces yo digo, es que eso es lo prioritario. O sea, lo otro, lógicamente, veamos, es que con el psiquiatra podemos introducir estrategias farmacológicas que sí está comprobado que ayudan mucho en Estamos algunos hablando de un casos. trabajo integral ya. Exacto. Y en nuestra área de la neuropsicología trabajamos mucho, por ejemplo, con estrategias compensatorias, porque también eso tiene que saber la gente. Un trabajo neuropsicológico no se hace a cualquier paciente. Un chico con TDAH se trabaja con el objetivo de mejorar, de estimular esos procesos que están inmaduros en etapa temprana, luego a partir de los 7, 8 años, tal vez hasta los 15 años, pero ya después de los 20 años pensar en querer hacer una estimulación cognitiva si sabemos científicamente cómo ocurre el proceso biológico del cerebro, no podemos pensar que vamos a seguir estimulando y pensar que porque estimulemos más va a mejorar esa función. No, lo que tenemos que intentar hacer es
que funcione mejor, y muchas veces funciona mejor con estrategias compensatorias, porque son condiciones que más o menos ya están establecidas en las personas. Y dentro de este proceso también de evaluación que me parece muy importante dentro de la parte clínica, ya cuando hablamos de condiciones un poco más marcadas y que pueden generar conflictos en el diario vivir, a su entorno familiar, ¿cuáles son las evaluaciones o los instrumentos más utilizados para un diagnóstico de TDAH, tanto en niños como en adultos? Yo he enfocado mucho mi valoración en la parte ejecutiva, porque está más que determinado que el TDAH no es solo un déficit de atención y una hiperactividad, y además que parece ser que esas condiciones están asociadas con una falta de autorregulación conductual que tiene mucho que ver con la parte de funciones ejecutivas. El problema es que las funciones ejecutivas también es un grupo de procesos cognitivos que todavía no están bien delimitados, entonces están en estudio, pero se considera que los chicos con TDAH suelen tener comúnmente lo que se conoce como un síndrome disejecutivo, es decir, problemas en la planificación, en la memoria de trabajo, en la organización de información, en la capacidad para manipular mucha información compleja, que eso dentro de esa sintomatología también está la falta de regulación atencional, de regulación de impulsividad, etcétera. Entonces yo siempre me baso mucho en esa valoración de funciones ejecutivas, y lógicamente la valoración que hacemos mucho es mucho en la sintomatología que la persona presenta en la actualidad y a lo largo del tiempo. Se habla en neuropsicología, nosotros decimos, cuando hablamos de la parte clínica, que el 80% del diagnóstico está basado en la anamnesis, que es la historia clínica. Entonces, quiere decir que el 80% ya lo podemos saber en el momento que hacemos una correcta Wow. entrevista clínica con el paciente, con la familia, para determinar cómo es la sintomatología. Como le decíamos antes, si es que hubiera una prueba que en realidad podríamos decir, vaya a hacerse un examen de sangre, y en el examen de sangre me va a salir un valor alterado, que eso se asocia con el TDAH o el autismo, no sé, capaz ya perderíamos hasta la esencia de lo clínico, ¿no? Pero Claro. así pasa, o sea, así pasa en Ujú. todo. La medicina es exactamente igual. El médico que le manda a hacer un examen, una radiografía, una tomografía, un examen de sangre, no es que ahí va a encontrar exactamente el diagnóstico. Claro. El diagnóstico va a seguir siendo clínico en base a la sintomatología y a los signos que la persona presenta. Y qué importante es eso, porque precisamente pasa en consulta que mucho, y me ha pasado con pacientes que me dicen que en sus experiencias previas, como que el paciente, el psicólogo les ha querido, o psicóloga les ha querido llevar por otro lado. Y creo que es muy importante lo que usted acaba de mencionar, es trabajar en lo que le está afectando al paciente, ¿no? En esa sintomatología que podemos evidenciar y eso creo que nos va a llevar precisamente a la raíz del problema, pero contrarrestar esta sintomatología que puede estar generando un conflicto en el paciente. ¿Cree que puede resultar también un poco chocante para, no sé, algunos pacientes como que decir, ok, y hago esto y, o sea, o no sé si le ha pasado en consulta, en su experiencia, que digan, no, o sea, por poco y cúreme de lo que me está pasando, no quiero tratar esto, sino esto de acá atrás, y cómo jugar, por así decirlo de alguna manera, para llevarle al paciente a que asimile el tratamiento en base a su bienestar también? Yo creo que una de las cosas como psicólogos tenemos que tener mucho en cuenta es esta heterogeneidad que tienen los pacientes en la forma en cómo llegan a la consulta clínica. Y una de las cosas, por ejemplo, recientemente le vi a una paciente que es psicóloga clínica y que tiene una condición que fue bastante rara, porque en verdad tiene muchas características de un TDAH y también tiene muchas características de un TEA, pero ya tiene 40 años la chica. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hacemos la valoración, ella también, claro, ya empieza como que a cuestionarse las pruebas que le estoy aplicando. Y claro, porque es verdad, muchas veces la gente dice, venga al psicólogo, yo le aplico pruebas o test, cuando en realidad decimos, pero bueno, ¿estamos sacando información relevante en esa valoración o estamos haciendo porque en realidad no tengo ninguna otra herramienta que creo que esa cosa me va a decir qué tiene el paciente? Y en verdad, la gente que trabajamos en la parte clínica, cada vez creo que estamos más conscientes de que las pruebas psicológicas, cognitivas, los test, pueden ser una herramienta que nos puede dar alguna idea, pero Ujú. lamentablemente no nos dicen nada si es que no conocemos realmente cuáles las condiciones normales, como se decía, funcionales de una persona, y cuando en realidad esas condiciones ya llega a ser una condición disfuncional, y que esas cosas, cuando uno sabe identificar esas cosas, es mucho más fácil tal vez un diagnóstico, y segundo, saber lo que usted dice, o sea, saber qué es lo que tengo que trabajar. O Ujú. sea, qué interés, la gente a veces dice, piensa que llega con un diagnóstico de TDAH, la gente piensa que en realidad, o de autismo, la gente piensa que vamos a repensar el enfoque terapéutico. En muchos casos sí, porque mucha gente llega, adultos con diagnósticos de bipolaridad, TOC,
trastornos depresivos y tal, o sea, un sinnúmero de diagnósticos que les han dado, cuando posiblemente no van más atrás, en donde seguramente hay una condición de base que es un TDAH de siempre y que eso lógicamente a lo largo del tiempo va a sacar tal vez sintomatología que puede confundir con otros diagnósticos. Entonces, a veces a la gente les decimos siempre, o sea, pensemos en el diagnóstico, perfecto, el diagnóstico puede ser algo que a usted le pueda ayudar a encasillarse muchas veces en algo y la gente dice, sí, yo prefiero saber entender por qué me pasa esto y con eso estoy mucho más tranquilo. Hay otra gente, como les decía antes, no pasa, pasa lo contrario y esto es peor. Pero sí trabajar mucho sobre eso, o sea, que la gente entienda que los síntomas que cada uno presenta, esos son los que se pueden trabajar. Y creo que hasta para el clínico es más fácil, entre comillas, trabajar sobre la sintomatología porque las estrategias pueden ser más efectivas en ese sentido, trabajando por cada síntoma antes por pensar que el TDAH es una condición que tiene estas estrategias, como decíamos antes de los podcasts, 5 cosas que tiene que hacer el TDA, la persona con TDAH. Si fuera así tan exacto, fuera genial, porque así la gente viviría mucho más feliz Claro. y no es tan Y real. eso es algo que yo les digo a mis pacientes a modo de joda con ellos. Digo, o sea, si fuese así tan sencillo, pucha, yo sería millonario, digo, porque al final vienen, te doy un tip y ya estás, ¿no? Y curada. Entonces creo que no funciona de esa manera y creo que también es entender, para mucha gente, no sé cómo lo ve usted ahí, Felipe, pero también entender el contexto actual al que estamos respondiendo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día vemos una herramienta tan necesaria como la atención, tan infravalorada y también tan, para mí, aplastada por el tema de la tecnología. Por ejemplo, hoy en día la atención, ¿cuánto dura? 1 minuto, 30 segundos máximo, y si te aburres pasas, scrolleas. Entonces eso también provoca ese déficit de atención, pero no por una condición clínica, sino también por, yo que sé, una mala ejecución de esa herramienta, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar eso también o cómo decirle a la gente, ok, no estás teniendo déficit de atención, quizá lo que necesitas es dejar de usar tanto tu teléfono durante un tiempo? Entonces, ¿cómo marcar esa diferencia? O no sé si también le llegaron a consulta o le llegan a consulta a pacientes y no, es que yo tengo esto, yo ya sé porque mis síntomas son estos y cuando usted les dice algo contrario, es como que, ok, entonces, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿No? En el caso de los niños, por ejemplo, ahora el tema de la tecnología y del tema de la pandemia también fue un factor que influyó mucho. Y es verdad que el contexto, siempre los diagnósticos están basados en un contexto. A veces también a los clínicos nos cuesta mucho eso entender, de que los contextos son fundamentales. 100%. Dónde nos desarrollamos, en qué contexto, en nuestra familia, etcétera, un ejemplo. O sea, si es que una persona depresiva llega al psicólogo y nos cuenta toda su historia y nos dice, sí, mi papá es depresivo, mi mamá es depresiva, mi hermana es depresiva, nosotros decimos, o sea, primer paso creo para la parte que no es mi área clínica en eso, pero yo siempre pienso, digo, lo primero que tiene que hacer una persona depresiva en un ambiente depresivo es Salir de salir ahí. de ese espacio. O sea, Claro, es que el contexto es el que capaz, ahí no sabemos si es que fue el contexto que está provocando más o menos depresión, pero sabemos que la condición contextual influye muchísimo en eso. Y el momento en el que trabajamos también en ese contexto, las cosas pueden cambiar mucho. El tema esto de la tecnología, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos que aprender a entender cómo está, cómo ha llegado a instaurarse en nuestro medio en todo sentido. Y lógicamente ahí a veces nos puede llegar a confundir o la gente a veces puede llegar a infravalorar su capacidad cognitiva porque está influido mucho por el uso de las tecnologías y a veces, claro, esas cosas tenemos que sí o sí tomar en cuenta el rato de una valoración para asegurarnos de que, por ejemplo, un adulto que venga con esas condiciones, sabe más o menos ese contexto en el que pasa. Otra cosa, por ejemplo, el trabajo. La gente llega y nos dice, ah, es que yo trabajo en una empresa y paso a 1000 por hora y tal. Cuando damos cuenta decimos, oiga, pero es que si usted trabaja en una empresa en donde trabaja más de 40 horas a la semana, tiene un jefe que está todo el tiempo encima, que no, usted no descansa y tal, o sea, seguramente lo que usted está presentando es un trastorno atencional, tal vez, pero secundario a una sobrecarga de trabajo. Entonces, hay muchos factores claro. contextuales que pueden influir sobre eso y uno siempre en la valoración tiene que estar consciente sobre eso y también saber que en la intervención, sea de un TDAH, digamos, ya determinado o no, siempre el contexto va a ser fundamental también trabajarlo. Totalmente. Por eso yo, cuando pasó esto del conflicto armado y se desató todo eso aquel martes, yo decía, no, no tienes ansiedad, solo vives en Ecuador, porque al final la situación contextual determina mucho el comportamiento y la conducta que ejecuta una persona y eso obviamente en el cómo uno se siente anímicamente, emocionalmente, está condicionado por muchos factores. Y es importante, creo que también esto, entender cómo influye la familia. Mi pregunta va
cómo una persona que tiene, o el impacto que tiene el TDAH de una persona diagnosticada dentro de un el círculo familiar, perdón, y también cómo le influye a la persona, cómo le afecta a una persona cuando ya está diagnosticada con un TDAH. A ver, por eso mismo, eso es algo que también uno tiene que valorar muchísimo y tiene que manejarlo con mucho cuidado. Porque primero, llegan niños con esas condiciones, sabemos que hay un papá y una mamá, que siempre va a haber esos dos lados. Papás que dicen, perfecto, me apersono del problema que tiene mi hijo y sé que eso va a ayudar muchísimo a que el seguimiento de mi hijo vaya muy bien en la casa, en la escuela, terapéuticamente, etcétera. Y hay la contraparte en donde es muy común uno de los papás, y a veces es más común en los padres, en los papás que a veces puede estar explicado por no sé, eso también es muy cultural, ¿no? O sea, los papás, las mamás son mucho más conscientes, mucho más involucradas en el seguimiento de los hijos. Los papás no tanto a veces. Y a veces sucede en el TDAH que los papás suelen ser quienes tienen esas características que son muy, muy similares a los chicos. Y claro, y es como que les cuesta mucho aceptar, porque lógicamente ellos en su condición nunca han aceptado tal vez. Ujú. En cambio, hay papás, por ejemplo, que tienen esas condiciones y dicen, no, o sea, a mí me costó muchísimo y yo no quiero que mi hijo sufra tanto como yo sufrí, por ejemplo. Entonces hay esa contraparte que uno tiene que entender mucho el contexto familiar. El momento en el que logramos trabajar muy bien con la familia en entender el diagnóstico, ya porque los chicos, por ejemplo, cuando al niño le decimos, no le vamos a decir a un niño de 7 años, 8 años, tú tienes TDAH, ya, o sea, a veces cosas es muy algo que hay que ir trabajando con las familias y tal. Lógicamente, a veces los chicos dicen, los papás, perdón, dicen, no sé si decirle a mi hijo cuando ya tiene 15 años, por ejemplo, no sé si decirle o no que tiene TDAH porque ya tiene diagnóstico de TDAH hace un montón de tiempo. Entonces, lógicamente uno tiene que saber que esas cosas se tienen que hablar, o sea, son condiciones que a veces a los pacientes, uno tiene que pensar que no estamos poniendo una etiqueta a una cosa. Si fuera así una cosa, perfecto, no pasa nada, pero no es así, es una persona que siente, que piensa y que va a ir pasando el tiempo y que tal vez va a cuestionarse mucho lo que le está pasando, lo que ve con los compañeros de que no puede hacer, no tiene la misma habilidad para hacer cosas que hacen sus compañeros, entonces empiezan a aparecer mucha sintomatología o muchas condiciones que son muy, a veces muy sutiles y que afectan mucho a la regulación emocional. Por eso es que la frustración, por ejemplo, es algo que uno tiene que estar muy atento en los chicos porque llega un punto en el que se dan cuenta que no pueden hacer, no funcionan bien, le ven al compañero de lado y ven que él funciona muy bien y yo no puedo, empieza la frustración, entonces ya empieza a ver muchas cosas de la condición de la regulación emocional y que si es que eso no lo trabajamos de forma adecuada, ahí empieza mucho del tema de cómo enfocamos y cómo abordamos adecuadamente el diagnóstico con los papás y con los chicos para que en realidad sea una condición que sea visto como una normalidad en el sentido de esta diversidad, que decimos todos somos diferentes, cada uno tiene una forma diferente de procesar la información y claro, a veces en esas cosas es lo que nos cuesta mucho todavía socialmente quitarnos esa cosa de pensar que los trastornos mentales es algo demasiado negativo y demasiado como que con impacto demasiado fuerte a nivel social cuando no debería ser así, porque más bien si es que cambiamos esa perspectiva, creo yo que las cosas en el seguimiento terapéutico cambiaría muchísimo y nuestra propia estabilidad emocional como paciente que tengo TDAH, tengo autismo, tengo depresión, ansiedad, esquizofrenia, un montón de condiciones, sea mucho más fácil llevarlo en una sociedad mucho más inclusiva en general. O sea, saber que somos diferentes y que, bueno, hay algunas condiciones que son más complejas que otras en la forma en cómo impactan en nuestra vida. Y qué importante ahí también esta parte precisamente psicoeducativa, ¿no? Para tanto la familia como para el paciente. Para mí es un contraste muy grande decirle a alguien, eres un problema, a tienes un problema. O sea, al final creo que esta sensación de tienes un problema es, ok, hacerle entender que funcionas de una manera distinta y no pasa nada, ¿no? Hay que encontrar quizá las herramientas, las situaciones en las cuales tú te puedas sentir cómodo, pero ahora también el desafío tan grande, ok, a un grupo reducido de la familia puede pasar, pero llevado a un plano más social es mucho más complejo, ¿no? Mucho más complicado. Que hay que, ¿Qué herramientas se le puede dar a una persona que padece, o bueno, no padece, o tiene esta condición, tiene esta problemática, cómo se le trabaja ya en un ámbito social también? Porque a la final también quizá intentar psicoeducar a una sociedad, pues va a ser mucho más complejo, ¿no? No digo que sea imposible, pero es mucho más complejo lograr tener esa aceptación. Pero lo tenemos que hacer de alguna forma, Sí, sí, estos porque, espacios, por ejemplo, para mí exacto, son por importantes ejemplo, también. yo en la docencia universitaria he visto un espacio
perfecto para decir muchas cosas a los estudiantes, porque la lógica es que ellos van a transmitir esa información en su vida profesional o actualmente en su familia, por ejemplo, y de ahí puede ser algo pequeño, ¿no? Porque lamentablemente no podemos llegar a todo. Pero yo creo que, o sea, socialmente tenemos que cambiar mucho nuestra mentalidad de la forma en cómo percibimos los trastornos mentales. Normalizar mucho, en el sentido de normalizar de que es una condición que puede ser como cualquier otra, como un cáncer, como un problema, la diabetes, como un problema cardíaco. O sea, que eso sí se habla abiertamente, eso en la familia. Ah, mi papá es hipertenso, mi mamá es diabética. Pero cuando decimos de mi mamá es depresiva, mi papá, o sea, cuesta Claro. muchísimo. Y creo que eso es importante también entenderlo porque, a ver, a mí me pasa que muchas de las veces hablamos de que el ser humano es un cáncer y ve cómo destruimos. Sí, chuta, es evidente, ¿no? Que pasa eso, pero también siento, últimamente he estado muy clavado con así documentales en Facebook de, de animales, específicamente de felinos, y me parece curioso cómo muchos de ellos, por ejemplo, matan a sus crías que no tienen un buen prospecto de vida. O sea, incluso les huelen y sienten que van a tener alguna dificultad y les matan. Entonces, los pájaros también, aves, muchos animales que matan a sus crías cuando tienen algún, no sé, como discapacidad dentro del mundo animal, ¿no? Y creo que eso nos diferencia bastante porque al final creo que los seres humanos tenemos ese entendimiento de decir, ok, es alguien diferente que quizás 1000 años atrás nos causaba la misma repulsión, aunque suena feo lo que estoy diciendo, o ese rechazo a lo diferente, pero hoy en día tenemos ese conocimiento, esa capacidad de aceptar, ¿no? Incluso de generar espacios donde esas personas se puedan sentir eh, capaces, útiles, que a la final lamentablemente vivimos en una sociedad capitalista donde al valor de la persona se le mide por su capacidad de producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también es importante marcar esa diferencia, que podemos acoger a esa persona que tiene unas capacidades diferentes, pero sí nos cuesta como sociedad, creo, llegar a ese entendimiento, ¿no? Sí, sí, es que eso es lo difícil. Por eso a veces yo también pienso que todas estas discusiones a veces sociales, como de muy así, de morales, de eso, por ejemplo, de decir el tema del aborto, o sea, qué haría la gente si supiera que su hijo tiene una condición de malformaciones y tal? O sea, yo también comparto lo mismo que hace un animal, en que si es que yo sé tal vez que una condición va a ser muy, muy severa y que le va a limitar a que mi hijo sea feliz, o sea, tal vez lo pueda considerar mucho, ¿ya? Las condiciones del neurodesarrollo, por ejemplo, el autismo y tal, No eso se ve. no se ven. Claro. Pero tampoco me imagino, por ejemplo, a alguien que sabe desde el vientre materno que su hijo tiene síndrome de Down, que diga, no, en verdad no, prefiero no tenerlo porque no quiero que sea infeliz. Ujú. O sea, rato que vemos la realidad de muchos chicos con síndrome de Down, es una condición absolutamente normal dentro de una sociedad en donde si lo sabemos manejar, las Para vivir cosas, está, tranquilamente. tú puedes vivir muy feliz y más bien son gente que aporta muchísimo a la sociedad. O sea, yo siempre he pensado que la gente con estas condiciones, con autismo, con TDAH, con una persona depresiva, con ansiedad, todos somos personas, individuos que podemos aportar algo a la sociedad. La cuestión es que socialmente hay tanta complejidad en nuestro supuesto razonamiento que ha hecho que seamos muy, muy abiertos en aceptar muchas cosas y lamentablemente en otras cosas no. Y el tema de la salud mental es algo que todavía nos sigue costando. De ahí nace tal vez un poco lo que pasa, ¿no? De ya la forma en cómo intervenimos en el tema de estas condiciones. Ya es un tema también complejo porque estamos llenos también de un montón de información que no, o sea, de gente que tal vez no está ayudando a la gente y tal vez está perjudicando más a esta gente con Claro. esas condiciones y lamentablemente también eso influye mucho en que en la sociedad no logremos cambiar tal vez por completo esta dinámica de la Claro, salud mental. o va a ser muy difícil, al menos en un corto periodo de tiempo, ¿no? Dentro volviendo un poquito al tema del TDAH en los niños, adolescentes, ¿cuáles son esas áreas en las que se trabaja con los cuidadores? O sea, las personas que están a cargo de esos niños, ¿en qué áreas se les fortalece o se les psicoeduca para que manejen también la situación de su hijo? A ver, nosotros decimos que el TDAH debe ser una condición, como muchas de las condiciones que trabajamos, debe ser trabajada por varios profesionales. En la parte cognitiva trabajamos mucho el tema de la estimulación cognitiva con estrategias para mejorar el nivel atencional, el nivel ejecutivo.
Con la familia es un trabajo sumamente importante porque también con ellos se trabaja a implementar estrategias dentro de casa, pero no solo a nivel cognitivo, sino también a nivel conductual, porque es muy común que puedan haber problemas a nivel de la regulación conductual y emocional. Se trabaja mucho con la familia en estrategias que ellos puedan implementar de modificación de conducta dentro de casa. Y paralelo a eso, la escuela es otro factor fundamental porque pasan un mayor tiempo posible en la escuela, entonces los chicos necesitan un apoyo también de la escuela en donde también se apliquen las estrategias que trabajamos en la parte terapéutica para que en las diferentes áreas donde el niño se desenvuelve se puedan aplicar esas estrategias y los chicos puedan funcionar mejor. De ahí lo complicado es llegar a como que a triangular de forma correcta ese tipo de trabajos. El trabajo farmacológico también es un factor que es importante, no en todos los casos, a veces la gente, depende de la visión que tengamos, un neuropediatra me va a discutir y me va a decir que todo TDAH va a sí o sí necesitar fármacos, no es así. Hay libros sobre buenas prácticas del TDAH que nos dicen que lo que más evidencia tiene en el trabajo clínico es la intervención farmacológica, pero no en todos los casos, varía entre paciente y paciente. El trabajo psicológico es fundamental, sobre todo desde la visión más cognitivo-conductual, modificación de conducta, que ha tenido muchos cambios positivos, y también la parte de la estimulación neuropsicológica. De ahí, lógicamente, el apoyo familiar es fundamental, porque a veces también sucede que chicos en esas condiciones a veces sí tienen círculos tal vez disfuncionales, sea porque, decíamos antes, es muy común que en la familia haya algún antecedente con algunas condiciones similares, o a veces también puede pasar que por la misma condición del niño llegue a tener impacto negativo en la dinámica familiar y haya problemas en la parte de la familia. Entonces es importante también trabajar mucho con las familias en ese seguimiento. Hay ciertas, digamos, observaciones que se les puede hacer a los pacientes de TDAH que sean repetitivas, o sea, las conductas, perdón, que sean como muy comunes en personas con TDAH, porque, a ver, no sé si usted era fan de Malcolm, pero me encanta esa serie y hay un capítulo donde el Hal llega a la casa y va a arreglar algo, no me acuerdo exactamente qué. Y, ok, va a buscar la herramienta para eso y se da cuenta que en otro lugar está dañado eso. Y así va, pasa de sitio en sitio. Y a la final no acaba arreglando nada. Y llega Lois, que es la esposa, y le dice, oye, como que jales. Y dice, ya sé, estoy arreglando algo así. Entonces como que se explota ese rato. Y había leído alguna vez sobre, y me hizo acuerdo a esta escena específica, que es algo conocido como la tormenta, dicen dentro del TDAH. No sé si pues, está bien lo que estoy diciendo y si es que está bien este constructo que estoy mencionando en este momento, ¿cómo se podría explicar este tipo de situación en específico? Por ejemplo, que una persona pase de una actividad a otra inmediatamente. Lo que pasa es que la condición, bueno, el término esto de la tormenta, yo no lo he escuchado. Siempre asumo, no sé, asumo que a veces hasta en la parte de la televisión, a veces sí utilizan como que ciertos términos como para ampliar un poco la idea de cómo se presentan ciertas condiciones. A veces son términos que sí están dentro de lo clínico, pero por lo menos yo no he escuchado eso. Pero yo lo que lo Sí, a mí también se asocio, me hizo nuevo ese, sí, yo, no lo he yo, yo lo escuchado. asociaría mucho es claro, con esta dispersión que hay a nivel atencional y mucho el tema de esta memoria de trabajo, porque en realidad el TDAH se asocia mucho con dificultades en la memoria de trabajo. Y la memoria Por de eso trabajo, la parte ejecutiva que usted exacto, es como que maneja. él está haciendo una cosa, hace y deja a medias, se va al siguiente, deja a medias. ¿Y por qué? Porque se olvidó lo que estaba haciendo antes. Entonces toda esta memoria que es súper compleja haría que, claro, no sea capaz de regular adecuadamente su comportamiento dentro de una actividad. Entonces es muy común que la sintomatología que los chicos presentan en la casa es que las familias dicen, ¿verdad? Nunca termina las tareas, deja todo a Y una medias. pregunta, y Felipe, ¿la persona es consciente de eso? O sea, ¿se da cuenta? Cuando son chicos, no. Cuando son pequeños no se dan cuenta. Ok. O sea, Ya por de eso, adulto ya de adulto, por eso es que cuando son adultos es mucho más fácil a veces identificar cosas que le ha pasado siempre y que ahora están siendo conscientes. disfuncionales en su vida. Ok. Por eso es que en los niños, por ejemplo, un niño con autismo, él no se da cuenta que su condición es disfuncional. Lo mismo pasa con el TDAH. Entonces ahí es mucho trabajar con la familia para que apliquemos estrategias para cambiar esa dinámica que para ese momento del niño no le genere mayor cosa, pero claro, después
después puede venir la frustración de que él empieza a darse cuenta que no está logrando hacer lo que quiere hacer. Entonces, claro, es un tema que a veces es parte de un conocimiento también propio y que al final uno, claro, uno no se acuerda cómo era mi comportamiento cuando tenía Claro. 7 años, 8 años, 9 años, no me acuerdo muy bien. Entonces, lógicamente ahí la parte familiar es fundamental. Pero cuando ya somos adolescentes y adultos, ahí empezamos a ser conscientes de decir, o sea, en verdad a mí se me pasaba esto, desde que me acuerdo tengo idea de que era así. Entonces ahí es cuando empieza a haber mucha más conciencia de las cosas y a veces eso también puede ayudar mucho a que las estrategias que trabajamos con los pacientes puedan aplicarse mejor, porque ya es algo más individual. Claro, y a nivel familiar, pucha, y hasta en sistema educativo es importante tener este entendimiento, ¿no? Complicado, pues a la final estar a cargo de 30 niños creo que resulta un poco limitante ciertas cosas, pero también, como usted dice, tener esta educación sobre la diferencia, la diversidad de comportamientos, de percepciones, incluso al momento de evaluar un niño es importante porque si no podemos incluso generar el traumas a esa persona. Un niño que tenga TDAH quizá, como usted dice, se comienza a percibir diferente, pero no exactamente en el mejor de los términos, ¿no? Sino algo malo está en mí. Eso pasa y ahora sabemos muy bien, o sea, yo siempre les digo a los papás, vean, o sea, su hijo tiene esta condición, los papás siempre nos dicen, pueden poner estas dos condiciones, si yo soy igual y en realidad me da mucha pena porque yo he sufrido mucho, sigo sufriendo mucho, yo tengo apoyo psicológico, no quiero que mi hijo tal, pero en otros momentos también pasa que la gente dice, oiga, yo también tengo esa condición, pero yo he sido muy inteligente y vea, yo tengo esta capacidad para hacer cosas y es verdad, o sea, cada persona es un mundo, cada persona, cada condición, o sea, cuántos niños con autismo han llegado a desarrollar unas capacidades y habilidades sumamente buenísimas dentro de la sociedad y que tal vez eso fue porque le supimos manejar bien o porque tuvo las herramientas para hacerlo. Entonces, claro, a veces lo que nos cuesta mucho en la parte clínica es que dejemos de etiquetar negativamente a los trastornos mentales cuando pueden ser condiciones variadas de una persona u otra y que eso no tiene por qué ser algo que nos repercuta a todos en la vida, que así hay gente que lamentablemente por un montón de situaciones le va a influir en su vida a nivel general, pero en otros casos no sucede, pero eso no lo vemos, eso es lo que cuesta mucho, por eso siempre nosotros en nuestro trabajo diario, siempre con las familias trabajamos mucho en decir, vea, busquemos la manera en que estos chicos sean funcionales, por ejemplo, ahora yo siempre hablo de las condiciones como, apostando un poco del tema de las discapacidades, por ejemplo, el tema intelectual, por ejemplo, yo siempre digo, o sea, si su hijo tiene esta condición, y ustedes están queriendo que aprenda como sea y que esté en el colegio incluido y tal, yo a veces digo, oiga, ya tiene 15 años su hijo, de qué sirve que esté en el colegio si estamos viendo que no está consiguiendo los aprendizajes? ¿Por qué no buscamos otro espacio que sea mucho más activo él y mucho más ocupacional? Y va a ver que usted ahí va a encontrar el clavo en donde él va a poder sentirse súper, súper cómodo y de esa forma estamos evitando que se frustre tanto, que y más bien se fomente mucho una capacidad que tal vez si estamos pensando desde la parte académica que lo haga, lo podemos conseguir en otro espacio. Claro. Y eso pasa en muchas condiciones. Porque quizás estamos también queriendo encasillar. Creo que el ser humano nuestro cerebro tiende a buscar seguridad siempre, ¿no? Entonces es más fácil etiquetar, encasillar, que nos da una sensación de control sobre Claro, las cosas. supuestamente nos da la idea de decir, ah, ya estoy aquí, entonces ahora ya aquí sé lo que tengo que hacer. Claro, y la Pero es gente no un se da cuenta que comportamiento pasa. un poco sectario, ¿no? A la final, porque pasa lo que hablábamos con las clínicas de rehabilitación, ¿no? Estos sectos ocultos coercitivos, que es juntarte con las personas que piensen igual a ti, que avalen cómo tú te estás sintiendo, decirte, no estás solo, nosotros también así, pero es una limitante precisamente porque quizá no exploro otras áreas de la vida de esa persona, dígase lo que usted dijo, el contexto, la familia, la parte genética, la parte clínica, para darle un tratamiento más eficaz a esa persona, porque incluso en las sectas y cultos, por ejemplo, me ha pasado en las clínicas de rehabilitación, que el programa de Narcóticos Anónimos o AA no les funciona a todos. O sea, a la final buscan otras maneras o el porcentaje de recaídas es muy alto, por llevarle un tema un poquito aparte, pero que más o menos veo que funciona de esa manera también con los trastornos mentales, ¿no? Pero de ahí nace directamente el tema terapéutico. Las condiciones clínicas de cada paciente son muy distintas entre uno y otro. Y a cada Es el uno, mismo diagnóstico, ¿no? exacto, y a cada uno le funciona mucho mejor ciertas estrategias. Ahí nace, tal vez, para enfocar en la parte terapéutica, es que no podemos pensar que haya un programa específico para el TDAH ni para ninguna condición de neurodesarrollo
como lamentablemente mucha gente lo quiere plantear. Entonces como que creemos que hay una estrategia así, si fuera así, fuera genial, porque como decíamos antes, podríamos ser millonarios porque todo el mundo nos vendría a buscar, porque buscaríamos la certeza de las cosas que hacemos y no es así, en ninguna cosa pasa eso. Y de ahí que, solo para que lo piensen, ¿no? A la gente que escucha este podcast, es que por eso los coaches motivacionales tienen demasiada plata, porque son como que respuestas genéricas a problemas demasiado complejas, o 5 pasos para ser millonario, 5 pasos para el éxito, y dan una conferencia valada en $300, que quizá te salía más barato comprarte un libro donde tú saques tus propias conclusiones sobre eso, ¿no? Totalmente, y eso nos pasa mucho en nuestra área. Nosotros estamos lamentablemente limitados a veces en el tema de la parte terapéutica porque tal vez el coaching, gracias a la vida, no va mucho a esa parte de los niños. Por suerte. Eso digo, por suerte. Sí. Pero lamentablemente sabemos que en adultos, en trastornos mentales, en trastornos psicológicos, hay lamentablemente mucha intrusión profesional y yo creo que nos genera un impacto negativo de la forma en cómo la gente percibe la atención psicológica, porque creen que están dentro de eso. Pero en la parte de niños también nos pasa algo, pero muy fuerte igual, de muchos centros que aplican técnicas que no están avaladas científicamente y que hacen exactamente lo mismo a todos los niños. Y lógicamente ellos utilizan mucho el tema de las redes sociales para invertir un montón de plata en generar un impacto a la gente que crean que en realidad lo que están haciendo con sus hijos va a funcionar. Entonces, lógicamente, si es que alguien me dice eso, cualquier papá desesperado va a decir, o sea, Esto es, si me claro. están diciendo que me va a ayudar, yo pruebo, me da igual. ¿Cuánto me cuesta? $2.500, no importa, yo pago nomás, me endeudo. Y lamentablemente mucha gente va luego a nuestro trabajo, a nuestro centro y nos dicen, estuve en tal lugar. Y ya es como que el típico comentario repetitivo, así como que caí en este lugar y a nosotros nos desespera mucho porque decimos, hemos perdido mucho tiempo valioso con estos chicos porque lamentablemente la gente no tiene la culpa ya de aceptar algo que en la ignorancia pueden decir, bueno, me están diciendo que me van a ayudar a mi hijo y ya está, cuando lamentablemente Y en no. este caso también puede producir un efecto de vergüenza, quizá la persona que prefiere decir sí, sí me valió, a decir no, no, puede pasar también. Yo he visto personas que han estado en programas de PNL y todo ello, que ok, o sea, todo bien con la gente que lo hace, entre comillas, todo bien, pero siento que sí es trabajar de una manera muy superficial, muy ambigua, muy genérica incluso, y estamos claros que como hemos venido haciéndolo notar a lo largo del podcast, es cada caso es un caso en particular, entonces lo mismo que le está afectando a un niño puede ser que el otro, ese no sea el problema, sino sea algo completamente diferente. Pero es triste ver cómo mucha gente hace Sí, negocio sí. de la desesperación de las A mí me personas. pasó, yo tuve un problema con uno de estos lugares que lamentablemente son estas empresas que ya cada vez he ido entendiendo más cómo funciona. Entonces, no fue un problema legal, pero claro, me llevaron hacia eso como para hacerme, digamos, dudar de lo que había hecho, como que presionar desde la parte legal, supuestamente por una publicación que hice. Sí, tal vez me equivoqué haber dado nombres, y eso no, me di cuenta tarde. Pero sin embargo, sigo pensando que no estuvo bien lo que hace esta gente. Y cuando yo hablé con el representante de este lugar, ellos me decían, me da igual que pongas esta publicación. ¿Ya? Nosotros vamos a seguir teniendo nuestros clientes. Entonces, cuando yo escuché ese mensaje, dije, o sea, esta gente no tiene idea de lo que está haciendo. O sea, esta gente en verdad no tiene idea que no está tratando con No cosas. puedo ¿no? O decir sea, qué centro es. no es un cliente, no puedo decir porque me van a, Quememos de nomás, me Felipe, van a que caer. ya, no importa. Solo voy a decir que son estos centros que les dicen que poniendo unas cosas a los guaguas en unos audífonos con una música específica, eso modula la actividad neuronal y ayuda a Haciéndole mejorar escuchar Mozart, el así. TDAH. Exacto. O sea, díganme si hay una evidencia científica que diga que eso funciona. Hijo, pues, vamos a averiguar y vamos a poner aquí. ¿Quién es? ¿Qué Pongan centro ahí es? en mi boca, pero no salga de mi boca. Entonces, claro, tuve un problema, o sea, me hicieron asustar diciéndome un tema legal. Claro, yo Claro, dije, no, claro, esta gente tiene plata.
seguro van a tener buenos abogados. Me dijeron nombres de abogados así importantes y yo, mi forma de defensa, dije, sí, sí le conozco, es mi amigo. Ok. Y otras dije, estas manes me van a caer. Y lógicamente, porque claro, el tema legal va a decir, muéstrame con pruebas de que es verdad lo que me está diciendo. Yo Claro. tenía pruebas de un montón de gente que llega a mi consulta, papás, que lamentablemente gente que no tiene recursos, porque eso es lo que más me duele. Gente que no tiene la posibilidad económica, gente que ignora mucho más que otra gente, tal vez por falta de educación, por un montón de condiciones sociales que sabemos que tenemos en nuestro medio, que son esa gente es la que va a caer en estos lugares. Y esa gente tal vez es la que tal vez no le da mucha vergüenza porque dicen, o sea, no entiendo. Hay otra gente que sí, con mayor conocimiento, me ha dicho, sí, en verdad me siento mal haber ido a pagar en este lugar y haber sentido que en verdad me vieron la cara, porque me hicieron pagar por adelantado. Cuando la gente dice, pero si eso vos puedes pagar o te va a costar lo mismo, se van a mi centro y dicen, en tu centro te va a costar lo mismo. Yo he dicho, perfecto, puede que cueste lo mismo, pero yo no le estoy diciendo a usted, yo le obligo a pagarme por adelantado algo que yo no le puedo asegurar que vaya a funcionar. Usted puede tener el derecho de que en 2 meses usted me diga, o sea, no me sirve de nada su tratamiento, cojo mis cosas y me voy a otro lado. Perfecto, tiene todo el derecho. Pero no yo convencerle de que mi terapia va a funcionar sí o sí, no solo para el TDAH, para el autismo, para la lectura comprensiva, para adultos mayores, para la depresión, tal. O sea, y yo ofrezco eso y que la gente me pague por adelantado. Lógicamente ahí entiendo por qué vayan a ver ustedes aquí en Cuenca casas que solo empresas que tengan demasiada plata pueden pagar una casa, que son estas casas de las típicas casas coloniales pienso yo que deben costar por lo menos unos $5,000 el arriendo. Ahí entiendo cómo con 2 pacientes que yo cobro por adelantado a esa gente, yo ya tengo para pagar Mi arriendo. exacto, y sobre todo pagar mi imagen. Porque ¿quién no viendo una casa enorme con tremenda publicidad, uno no dice, aquí deben hacer un buen trabajo? Entonces, lamentablemente, estamos nosotros frente a ese tipo de gente que hace ese tipo de trabajo y que yo creo que prostituye nuestro trabajo de alguna forma formal que intentamos hacer de forma consciente y con nuestras limitaciones, porque a nivel mundial sabemos que las limitaciones en nuestra área es que no tenemos lamentablemente herramientas 100% efectivas para las cosas y todavía hay muchas cosas que nos toca, tenemos que seguir trabajando e investigando sobre lo que hacemos en nuestra área. Y eso es la parte compleja, pero lamentablemente Creo que estamos con ahí esto. es muy importante desarrollar este pensamiento crítico y a la gente que ha pasado por eso o algo, pues a la final no se sientan mal. Creo que por un lado, si has llegado a adquirir algo así, no te ha funcionado, te han mentido, te han estafado, pues creo que a mucha gente lo han llegado a caer, digamos, en estas Y en situaciones de toda, gente que, y en toda en, índole, en, ¿no? to- en toda área pasa eso. Cuando estuvo de moda esto del trading y mucha gente perdió dinero, que a la final creo que siempre hay que revisar un poquito el pasado y ver qué ha funcionado y qué no, ¿no? Y a la final la gente que gana, pues siempre es la que está arriba y le caga al resto. Creemos que como tenemos más poder adquisitivo, entonces podemos manejar mejor a las cosas, al mundo y tal, y lamentablemente estas empresas, por lo menos desde mi punto de vista, lo han hecho y lo siguen haciendo, y no sé si hay algún momento en el que eso vaya a cambiar, Sí, sí, porque es difícil. más bien, para ir cerrando, Felipe, lo podemos dejar por ahí, decirle a la gente pues que se informe, que se eduque, que siempre contraste información, ¿no? O sea, busque no solo una opción. Creo que es muy de abuelita decir, no, vamos a una segunda opción médica, ¿no? O sea, entonces ir a una segunda opción, buscar, averiguar y sobre todo, pues también informarnos, ¿no? Estar atentos, realmente no sacar tampoco conclusiones de un TikTok o de los que vemos en internet, sino más bien informarnos, estar pendientes de lo que está pasando a nivel psicológico con mi hijo, las herramientas, las posibilidades que haya, creo que es importante tenerlo en cuenta. Felipe, yo le agradezco muchísimas gracias por su tiempo. Creo que quedó el tema de los trastornos del espectro autista pendientes, pero podemos dejarlo para una segunda sesión. Eh, Desde ya tenemos que hacerlo, hablar de eso, que también es algo que a mucha gente le interesa. De hecho, a mí me llama mucho la atención por ahí, por un caso muy cercano, familiar, que quiero estar al tanto de los trastornos del neurodesarrollo y especialmente sobre el TEA. Felipe, ¿algo que quiera decir finalmente, tal No, vez? nada, primero agradecer, David, por el espacio. Siempre desde la primera vez que vine me pareció un espacio sumamente interesante. Siempre que reviso que sigo las Muchas publicaciones, gracias. los podcasts me parecen interesantes porque en realidad yo creo que es un espacio, como antes decíamos,
Debemos tener espacios que podamos llegar a más gente, cada vez a más gente. Y yo creo que si podemos llegar con un mensaje, por lo menos esto que decimos, un mensaje crítico muchas de las veces de las cosas que estamos haciendo mal, porque tal vez a veces nos centramos mucho en creer que todo hacemos bien y que porque eso nos da el ego de creer que estamos haciendo mejor trabajo. No, yo creo que siempre mientras más críticos seamos sobre nosotros, sobre nuestro trabajo, sobre tal vez lo que vemos afuera, creo que ahí podemos tal vez construir mejores cosas, tal vez que la gente entienda que, que no es, que el conocimiento no es estático, el conocimiento todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo hay mucha gente que se forma, mucha gente que tiene buenas ideas y que si es que dentro de ese contexto podemos apoyar en esta parte de la salud mental, pues con todo gusto y aquí estaré, volveré a estar Sí, aquí. no, y ya desde ya está planeada la segunda parte de este podcast, de esta clase, digámoslo así, donde vamos a hablar sobre los trastornos del neurodesarrollo, específicamente centrándonos en el TEA, que es algo que creo que a mucha gente le va a interesar. Esto del espectro autista es muy interesante, es para mí el cerebro, pues es un enigma, pero muy, muy chévere ir conociendo, sobre todo para entender las cosas que condicionan ciertos comportamientos en las personas, ¿no? E ir a la raíz del problema para tener un mayor entendimiento. Nuevamente, Felipe, muchísimas gracias. A toda la gente que vio y escuchó, pues ya saben, no se queden con nada de lo que hablamos aquí, siempre vayan, lean, saquen sus propias conclusiones, infórmense bien, no cojan combos de $2.500 sin una garantía, y nada, pues recurran sobre todo a profesionales cualificados, ¿no? Dentro del área. Y nada, espero que les haya gustado, denle like, compártanlo, comenten si les gusta este tipo de temas ya un poco más específicos, porque usualmente la temática del podcast era temas un poco más generales. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. Chao.